Luego de que se habló esta ventana hacia la paz, esta posibilidad de que, o esta distensión, para ser más claro, en el conflicto, en la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué pasó con los mercados? Me da muchísimo gusto saludarte, Carlos González Tavares, director de análisis económico, cambiario y bursátil del grupo financiero Monex. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, David? Gusto en saludarte. Buenas noches al auditorio. Oye, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Sabemos que cambió en el conflicto bélico. ¿Qué cambió en los mercados? Oh, pues mira, David, yo te diría que están muy volátiles, estamos muy atentos a la información que va saliendo minuto a minuto y me parece que hubo primero pues una posibilidad de que Rusia y Ucrania pudieran llegar a algún acuerdo. Sin embargo, me parece que las negociaciones no fueron tan fructíferas como se esperaba y esto provocó incluso que más adelante durante la sesión los mercados de iniciar la sesión en terreno positivo presentaran un ajuste y un ajuste importante. Me parece que vamos a seguir viendo en los siguientes días mayores ajustes en los mercados y no solamente por el tema geopolítico que definitivamente tiene efectos, sino porque prácticamente en la parte económica lo que estamos viendo es que hay un incremento importante en diferentes materias primas, particularmente en los precios de los energéticos. Los precios del petróleo han incrementado tan solo en lo que va de este año más del 40%. Y si consideramos que ya veníamos de presiones inflacionarias desde el año pasado, pues esto eventualmente se traducirá en mayores presiones. Pero también lo estamos viendo en los precios de los granos, en los precios de otras materias primas. Como sabes, la región entre Ucrania y Rusia exportan cerca del 30% del trigo a nivel mundial y cerca del 20% del maíz también a nivel mundial. Entonces, esto eventualmente se traduce en incrementos en materias primas, incrementos en los granos que afectarán los alimentos y en los energéticos que tendrán un efecto pues en diferentes productos y servicios. Preocupa que continúen pues las presiones inflacionarias ya de por sí elevadas. También pues se suma a este rompimiento de las cadenas de suministro y parecería que hacia adelante pues estaremos viendo que se van materializando estos efectos pues ya en la economía de cada uno de los diferentes países. A ver, en ese sentido te voy a hacer una pregunta y espero que me puedas esperar en el corte porque nos queda un minuto y no me gustaría quedarme sin preguntártelo. ¿Cómo asumen los mercados? Sí, la tensión, pero por el otro lado el mensaje de la Reserva Federal de los Estados Unidos, vamos a seguir subiendo las tasas de interés y eso funciona como una aspiradora. ¿Te parece si nos vamos a un corte y me contestas regresando? Perfecto, claro que sí, David. Así puedes pensar bien la respuesta. Gracias, Carlos. Ante la volatilidad que bien planteabas, Carlos González Tavares, director de análisis económico, cambiario y bursátil de Grupo Financiero Monex, hay que poner en la ecuación, te lo decía antes del corte, la decisión de la política de la Fed de mantener el alza en las tasas de interés. ¿Tú cómo ves que impacte? Sí, mira, déjame comentarte, David, que al inicio de este año la principal preocupación que tenían los mercados era justamente los elevados niveles de inflación que había a nivel mundial. Particularmente en Estados Unidos se dio a conocer el último dato de inflación de 7.5%, el nivel de inflación más alto en los últimos 40 años. Y esto en medio de una economía que se ve fuerte, se ve sólida. Hoy en día la principal preocupación sigue siendo los elevados niveles de inflación, más el tema de Ucrania y Rusia, que están haciendo que diferentes materias primas, como lo comentábamos, continúen incrementándose y por lo tanto las presiones inflacionarias se vean que puedan ser todavía mucho más duraderas. Entonces, de esta manera, me parece que la Fed, una decisión que se tiene ya pues muy descontada por los mercados, es que incrementará las tasas de interés. En la última reunión de Jerome Powell, el día de ayer, comentó que estaría por incrementar las tasas en un cuarto de punto. La pregunta era si era de un cuarto de punto o de 50 puntos. Al final me parece que será de 25 puntos base, pero dejará abierta la posibilidad a que en cualquier momento pueda incrementar la tasa en 50 puntos base. Definitivamente lo que estamos viendo es que la inflación
no solamente la inflación general, sino sobre todo la inflación subyacente está teniendo incrementos, se mantiene la tendencia alcista y no se ve claramente un punto de inflexión, por lo que va a ser importante que los bancos centrales adopten medidas mucho más restrictivas para mantener controlada la inflación. Y también hay que decirlo, en términos económicos, pues la economía norteamericana se sigue viendo muy sólida y esto me parece que permite y da margen a que la Fed pueda ir incrementando las tasas de interés de manera paulatina. Sin duda, el tema del conflicto bélico pues seguirá imprimiendo volatilidad a los mercados y será un tema que habrá que estar siguiendo pues muy de cerca. Pero bueno, me parece que es apropiado ver un incremento y que seguramente lo estaremos viendo durante el resto del año con mayores alzas por parte de la Fed. Carlos, en el caso mexicano, Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, ya deslizó que por él se aumentarían 75 puntos base. Pues la inflación en México sigue muy alta y los problemas en México también los siguen muy elevados. Sí, definitivamente, David. Deja también comentar, en el caso de México, habíamos visto que la inflación parecía haber cedido cuando alcanzó niveles del 7%. Sin embargo, el último dato volvió a repuntar y seguimos viendo una inflación pues, de cerca del 7.2%. Pero también la subyacente la seguimos viendo a la alza y lo que venía afectando era sin duda el incremento en los energéticos. Lo que estamos viendo ahora es que ya se empieza a generalizar a otros productos y servicios y con el incremento adicional en los energéticos que estamos viendo actualmente, esto podría todavía, pues, podría tener todavía mayores alzas. Entonces, en ese sentido, me parece que Banco de México tendrá que ser mucho más restrictivo, no solamente mantener en línea el incremento de las tasas de interés con la política monetaria de Estados Unidos, sino probablemente necesita un apretón adicional. Y por eso hoy también se empieza a manejar la posibilidad de que Banco de México pudiera incrementar la tasa de interés en 50 puntos base en la siguiente reunión y después pues mantenerlo muy en línea con la Fed. Entonces, seguramente Banco de México mandará un mensaje mucho más restrictivo, sobre todo porque preocupa que las expectativas de inflación de largo plazo comiencen a desanclarse y esto sería pues mucho más difícil de combatir hacia adelante. Te agradezco muchísimo, Carlos, que me hayas tomado la llamada. Un gusto platicar contigo. Al contrario, gracias a ti, David. Buenas noches a la auditoría.